con sentido social. Escuchando Proyecto Radio. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Ya lo puse, pero no sé si me escuchan. Pues hola, buenas noches a todos los radioescuchas. Estamos aquí. Mi nombre es Tania Damián y soy la directora editorial de Ángulo 7 Radio. Estamos aquí, voy a mostrar a la cámara fuera del World Trade Center y la gente está celebrando el triunfo en las encuestas de Claudia Sheinbaum. Salí de este lugar del World Trade Center hace unos minutos. El dirigente de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo de Morena anunciaron que las 5 encuestas las ganó Claudia Sheinbaum con porcentajes arriba del 30%. Quiero comentar que aquí afuera han de haber más de 300 militantes apoyando a Claudia Sheinbaum y pidiéndole unidad al resto de los aspirantes. Todos los aspirantes, excepto de Marcelo Ebrard, apoyaron el resultado de las encuestas, y Claudia Sheinbaum anunció hace unos minutos que mañana convocará a todos los aspirantes para trabajar en unidad. No hubo sorpresas, más bien solo sorprendidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó que las encuestas determinaran en este caso a la ganadora, que es Claudia Sheinbaum. Quisiera saber si así me escuchan o si me ven bien o pongo la cámara en vertical. Ok, muchas gracias a Lupita desde la cabina de Proyecto Radio MX con sentido social. Me acaba de decir que sí me escuchan. Y bueno, pues vamos a comentar este 6 de septiembre, un día histórico para la definición de la candidatura presidencial por Morena, porque es el partido que tiene un mayor porcentaje en las encuestas rumbo al 2024. Y pues hoy Claudia Sheinbaum se pudo ver muy feliz, muy contenta, plena, y vamos aquí a preguntarle a las personas qué opinan de esta decisión de la gente a través de las encuestas. ¿Cuál es su opinión? Vamos a preguntar. Hola, buenas tardes. ¿Es militante de Morena? Claro. ¿Qué opina del anuncio? Pues es un resultado contundente que se está dando hoy, que se venía vislumbrando en las encuestas que se estaban publicando. Pues hoy se consuma el triunfo de la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Considera que va a llegar a la presidencia y que va a ser la presidenta? Primero tiene que ser la coordinadora de la Cuarta Transformación, y más adelante pues bueno, va a representar el interés del pueblo. ¿Cómo ve? Se va a enfrentar a Xochitl Gálvez. ¿Cómo prevé el tema? Pues que la Cuarta Transformación viene al pueblo. Nada más es lo que te puedo decir. El pueblo es el que respalda a la Cuarta Transformación. ¿Usted cuánto tiempo tiene de militante? Yo soy militante de Morena. ¿Desde cuándo? Desde el 2011, cuando se fundó la asociación de Morena. En el Auditorio Nacional. ¿Considera que sí se va a continuar esta 4T o después, digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador? Va a haber continuidad en esta Cuarta Transformación. Creemos que va a seguir mucho tiempo, porque el pueblo es sabio. Gracias. ¿Me podría dar Adrián García.
Gracias. Pues aquí escuchamos a Adrián García, vamos a ver si escuchamos otras opiniones de los que se dieron cita, escuchen, están diciendo Claudia, presidenta. Vamos a ver si podemos escuchar otras opiniones en este tema. Hola, ¿me puedes dar tu opinión? ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué te parecieron los resultados? Pues a favor, estoy muy contenta con los resultados. Estamos viviendo un momento histórico por parte del movimiento de regeneración y pues aquí celebrando con mucho gusto. ¿Ya los esperabas? ¿Tú eres de aquí de la ciudad? Soy de Sonora. ¿Veniste desde allá? Soy diputada federal. Sí. ¿Cómo te llamas? Soy Brianda Vázquez del pueblo Ayac. Soy mujer indígena. Platícame. Veando acá Sí, desde un principio, mucho antes. Pues nos representa. ¿Consideras que le dará continuidad a las cosas? Exactamente, es la mejor opción que tomó el país. Y claro que sí, es la continuidad para todos los trabajos y por el amor que también tiene a los pueblos originarios. Sabemos que van a seguir trabajando para la visibilidad y los derechos de ellos. ¿Qué sería el principal pendiente para continuar con la 4T? Pues seguir con los planes de justicia, al menos en lo que respecta a los pueblos originarios. Creo yo que los planes de justicia para los pueblos indígenas se engloban y por eso estamos aquí firmes. Y México no se equivoca. Gracias. O sea, podemos escuchar tu nombre otra vez. Brianda Vázquez. A la diputada federal. Federal. A la diputada federal Brianda Vázquez, quien nos dio su opinión sobre este tema, sobre la unción de Claudia Sheinbaum a la coordinación de los comités de la 4T. Escuchen, y hay varios diputados y están coreando el triunfo, coreando Claudia Sheinbaum y coreando su triunfo con mucho entusiasmo. Recordemos que hace unos momentos, pues todos los aspirantes se pronunciaron a favor de la encuesta, de las encuestas, que fueron varias encuestas, entre ellas estuvo de las Heras, también la misma encuesta de Morena, y todas le dieron el triunfo por más de 30%, con más de 30% a Claudia Sheinbaum. Como alguien lo decía, pues ya México está preparado para una mujer y esto continúa. ¿Cuáles son los pendientes de la cuarta transformación? Pues sobre todo ya se tiene el tema de los programas sociales. Creo que un pendiente muy importante es el tema medioambiental, sobre todo el tema medioambiental, y pues el crecimiento del país de manera sostenida y sostenible, sustentable y sostenible, de manera que se pueda pues, revertir todavía aún más los millones de pobres que siguen en México y que se pueda hacer una mayor distribución de la riqueza. Quisiera saber si me están escuchando. Vamos a pedir otras opiniones sobre los resultados que dio a conocer hace unos momentos el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué tal te parecieron los resultados que dio a conocer? Bueno, Claudia, felicidades. ¿Qué le pareció? ¿Cómo cree que va a dar continuidad a la 4T? Sí, claro que sí, de aquí adelante. Échale ganas, pero están. ¿Usted de dónde viene? Yo, de San Luis Potosí. ¿Estaba apoyando a Claudia? Así es. Muchas gracias. ¿Qué le pareció a usted el resultado el anuncio del partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, hace unos minutos aquí en el World Trade Center? Pues era lo que esperábamos, creo que era algo que sí esperábamos, que ahora nos da mucho gusto el resultado, la verdad. Eso es algo que nos tiene contentos y nos tiene que... ¿De dónde vienes? De Iztapalapa.
¿Por qué vino? ¿Usted es militante? Soy militante. ¿Desde cuándo? Así es. Pues desde hace mucho tiempo. Créeme que somos de familia, ¿no? Mi papá, mi mamá, todos venimos siguiendo a los pasos de lo que ha hecho Morena desde mucho antes, ¿no? Todavía veníamos con ellos cuando ya está. Pues estamos muy gustosos, la verdad, de que ella ganó. La verdad es que nos gusta que haya ganado Claudia y esperamos. ¿Por qué? Pues porque es mujer y porque ha hecho un muy buen trabajo. Y porque ahora vamos por Iztapalapa y también queremos que Clara y todas las demás sigan, tengamos una continuidad, ¿no? A mí me gustaría mucho que Clara Brugada quedara en la Ciudad de México, por ejemplo. Y es parte de esto. Vienen caminando juntas, han hecho un muy buen trabajo. Eso es lo que nos gusta. Muchas gracias. Pues acá podemos ver toda la gente coreando Claudia presidenta. Están de diferentes partes de la República y pues vamos a irnos a unos cortes comerciales y regresamos en unos momentos más. Nos vamos a un corte comercial. Va saliendo Claudia Sheinbaum del World Trade Center. Voy a mover la cámara para que vean. No se alcanza a ver exactamente, pero están todas las cámaras siguiéndola. Yo estoy un poco lejos. Esto es lo último que voy a comentar de este proceso interno de Morena, que ya se preveía que iba a ser Claudia Sheinbaum porque México ya está preparado para una mujer. Donde se ven ahí las cámaras es donde va saliendo. Yo estoy un poco alejada. Voy a ver si me puedo puedo acercar un poco más. Pero bueno, también quiero comentar sobre la entrevista que teníamos preparada para este día, porque si no ya no nos va a dar tiempo pues hablar de este tema. Y preparamos la entrevista con el rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón, sobre los retos educativos y bueno, sobre también la escuela, qué opina de la escuela, nueva escuela mexicana, sobre la nueva ley del CONACYT, y vamos a escuchar esta entrevista que nos dio un poco después de mediodía el rector de la Ibero Puebla. Hablar de los retos de la educación en su conjunto es amplio. Yo lo que diría es que hay un antes y un después de la pandemia. Indudablemente México enfrentó un proceso de rezago educativo fuerte, sobre todo en la educación obligatoria, a partir de la pandemia. Parte de las cifras que tu servidor compartía el día de ayer es una preocupación centrada en las juventudes, porque concretamente en América Latina alrededor de 16 millones de jóvenes engrosaron de alguna manera las filas de desigualdad y de pobreza en América Latina, lo que nos da alrededor casi de 90 millones de jóvenes, digamos, en condición de marginación. Eso incluye, Tania, el tema justo de la educación. En México, alrededor de la educación superior particularmente, tenemos también un reto tenaz, porque la accesibilidad de las juventudes está alrededor del 38% solamente de jóvenes que tienen acceso a la educación superior. Por eso es tan relevante que las instituciones privadas, sobre todo como se asume el Ibero, que es una institución privada pero de interés público,
sume sinergias con las instituciones públicas y podamos, digamos, de alguna manera convertirnos como en órganos garantes, ¿sí? De accesibilidad para una mayor cobertura de las juventudes. Te comparto que hoy por hoy en Libero tenemos más estudiantes de los que teníamos en referencia al último año prepandémico, que es el 2019. Y eso de alguna manera en el entorno de nuestro 40 aniversario, pues nos llena de alguna manera de orgullo. Otro de los retos que yo diría de la educación asociados también con los tiempos pandémicos y pospandémicos y que se vincula con la accesibilidad es la brecha digital y las asimetrías que existen. Cuando llegó la pandemia se decía de manera muy superflua que con el traslado de la educación a los medios digitales se iba a llegar a más personas, lo cual resultó totalmente falso porque la brecha digital generó el inacceso y el rezago educativo en miles y millones de familias. Y de hecho los retos actuales que tenemos en términos de país es el acceso a la tecnología como un mecanismo para el acceso a la educación. Y te comento, nosotros estamos justo por inaugurar nuestro nuevo Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, que justo tiene un eje transversal de cómo vamos disminuyendo las brechas digitales, pero sobre todo también cómo vamos metabolizando todos los procesos de inteligencia artificial y todos los procesos de innovación tecnológica, que también es un reto para la educación hoy. Entonces, eso genera el acceso muy dispar a la educación, porque en tanto a la educación pública estamos hablando de accesibilidad básica y fundamental, en otros entornos de educación privada como en la Ibero, estamos ya hablando de otro tipo de acceso frente a la innovación tecnológica y los desarrollos actuales. Eso es un ejemplo de lo que hoy es nuestro México, que es un México, digamos, muy dispar en perspectivas educativas de los jóvenes. No, indudablemente, yo te decía que le corresponde al Estado ir de alguna manera trabajando en la brecha digital, ¿verdad? Y generando entornos y plataformas más igualitarias de acceso y que esa sería una manera de posibilitar el acceso a la educación. Ahora, yo creo que instituciones como Libero tienen que poner su granito de arena y nosotros tenemos una apuesta sostenida en los últimos 4 años por la inclusión y creamos un programa intercultural de vida universitaria en donde invitamos a jóvenes que provienen de comunidades indígenas y campesinas, que son nuestros becarios arrupes, en donde les damos el 100% de beca, hospedaje y también alimentación. Y digamos que es una de nuestras estrategias de alguna manera para igualar, pero sobre todo para generar diversidad étnica y cultural en nuestro entorno educativo. La nueva escuela mexicana es un gran proyecto. Me parece que es muy importante seguir apostando a ciencias básicas, pero también a las humanidades, a las ciencias sociales, e ir mudando el modelo educativo de esta perspectiva muy disciplinar y muy compartimentada a esta perspectiva de proyectos. Justo alrededor del debate de los libros de texto, yo opinaba que había que despolitizar el debate, que tendría que ser un debate más de agenda educativa, pedagógica, didáctica, y que en esa perspectiva los libros tenían claras áreas de oportunidad, claros hierros, pero que se podían prever y que sobre todo se podían trabajar con los docentes. A Libero le preocupa más cuál es el proceso de acompañamiento de los docentes en México. Parte de esta nueva escuela mexicana es el nuevo marco curricular común para la educación media superior, que consideramos que es plausible y que es una buena apuesta del gobierno federal. Sin embargo, nos preocupa qué tanto las y los docentes están preparados para su aplicación.
A nosotros en nuestros bachilleratos nos ha tomado prácticamente un año de preparación para el nuevo marco curricular y para nosotros todavía no aplica, pero sí para los bachilleratos públicos. Entonces nos parece que en estos debates sobre los libros de texto son muy relevantes, los libros de texto son relevantes, pero son un instrumento y una herramienta. Habría que pensar más en los docentes, porque ahí es donde consideramos que se juega en buena medida la nueva escuela mexicana. Al rector del Ibero, Mario Ernesto Patrón, sobre sus opiniones en temas educativos, sobre la nueva escuela mexicana, sobre los libros de texto, que serán los docentes, que lo que le preocupaba no era tanto los libros de texto, sino no sé si decir capacitación a los docentes, el trabajo con los docentes, pero bueno, pues los mismos maestros, los mismos docentes, con la práctica y porque a final de cuentas en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de desarrollar nuestra profesión, nos desenvolvemos, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Creo que van a hacer un buen papel la mayoría de maestros, han de hacer excepciones, los que no están comprometidos con la niñez mexicana, con la juventud mexicana, porque mientras más podamos sacar adelante a niños, a jóvenes, más satisfechos como personas nos sentimos. Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista con el rector. También nos habló sobre el tema de los logros en la Ibero Puebla, en su cuarto informe al frente de la Universidad Ibero de Puebla. Una expresión en la ley no va acompañada de un andamiaje que permita hacer accesible ese derecho. También me parece muy plausible esta perspectiva más filosófica o conceptual, en donde la ciencia y la tecnología no se debe de separar de las humanidades. Creo que conceptualmente es muy poderoso y es muy adecuado. Lo que nos ha incomodado a nosotros desde el Ibero como sistema universitario jesuita es lo que nosotros interpretamos como una pauta de discriminación hacia nuestras plataformas de investigación y hacia nuestros investigadores. De hecho, nuestros investigadores están amparados contra la nueva ley, la misma Ibero está amparada contra la nueva ley, porque nos parece que el simple hecho de la pertenencia a una institución privada, eso no nos quita el carácter de interés público. Todos nuestros procesos de investigación están vinculados con incidencia en la realidad, con incidencia social en la realidad. No, ellos siguen siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero se les da un trato diferenciado y discriminatorio porque al tener su adscripción a una institución privada, no se les dan los incentivos del Sistema Nacional, solamente se le dan ahora a los investigadores que forman parte de una institución pública. Asimismo, la Ibero Puebla tiene, por ejemplo, 9 programas de posgrado que forman parte del Sistema Nacional de Posgrados, SNPs, y que están en el padrón de excelencia de CONACYT. Con anterioridad, los estudiantes que se inscribían a esos programas tenían la oportunidad de tener acceso a una beca. Ahora ya no se les da a nuestros estudiantes también esa beca y por eso consideramos que el trato es discriminatorio y desigual, y ahora lo estamos judicializando, digamos, con el Poder Judicial Federal, y la verdad es que consideramos que tenemos argumentos suficientes para ganar esa litis. Estamos muy contentos
porque justo coincide el 40 aniversario con mi cuarto informe de gestión. La universidad hoy festeja que prácticamente alrededor de 30,000 personas han egresado de nuestras filas. Son 30,000 hombres y mujeres que hoy dan un servicio al mundo, a la sociedad en general, pero también festejamos que estamos inaugurando 25 nuevos programas de estudio de licenciatura este mes de agosto junto con nuestro 40 aniversario. Estamos inaugurando nuestra primera ingeniería dual que se estudia al mismo tiempo en nuestras aulas que en la industria, día a día, momento a momento. También estamos de alguna manera festejando que el próximo año vamos a tener una segunda época de nuevos programas de estudio, tanto licenciatura como de posgrado. Estamos previendo tener de 7 a 8 nuevos programas de estudio de licenciatura, 11 nuevos programas de estudio posgrados, una nueva plataforma para posgrados totalmente en educación virtual o en línea. Y estamos también festejando que en unas semanas más daremos inauguración a nuestro nuevo Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Como yo te decía, también estamos en momentos que nos llenan de felicidad porque hoy tenemos más estudiantes de los que teníamos en el 2019. Eso quiere decir que la pandemia no generó una brecha de deserción con nuestros estudiantes y que la universidad tomó las decisiones adecuadas durante estos tiempos de crisis de salud, de crisis económica. En fin, nos parece, Tania, que es un tiempo de una oportunidad para reconciliar el pasado con el presente y sobre todo con nuestra perspectiva de futuro. La nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene luces y sombras. Es un buen proyecto para, digamos, darle origen a un derecho humano de nueva generación, que sería el derecho humano al acceso a la innovación tecnológica y a la ciencia y la tecnología. Pero se queda solo como una expresión. Universidad Jesuita, que tiene una tradición social. También habló sobre los retos del país, del estado de Puebla y del país. Vamos a escuchar esta ya casi penúltima parte de la entrevista que nos concedió Mario Ernesto Patrón. Hacía referencia en mi informe que el proyecto común de provincia de la Compañía de Jesús nos hace un envío explícito a 6 temas de preocupación regional, nacional e incluso de carácter mundial. Estamos hablando del tema de la violencia, estamos hablando del tema de la pobreza y la desigualdad, del tema de la polarización social, de las juventudes, de los efectos de la pandemia y del medio ambiente. Yo me refería que México, Puebla, la región del sur-sureste, necesita un plan de pacificación sostenido. Llevamos casi 2 décadas en donde los índices de violencia y sobre todo los tipos de violencia más ominosos, como el homicidio, la desaparición de personas, los feminicidios, han ido en crecimiento. Eso nadie lo puede negar. Y ahí ha habido una incapacidad de los últimos 3 gobiernos, de los últimos 3 sexenios. Estamos hablando de Morena, pero también del PAN, también del PRI. O sea, nuestra crítica no está personalizada a un signo político, sino a una incapacidad del Estado para establecer una política integral de Estado que nos permita tener un proceso de pacificación sostenido. Puebla no presenta índices de violencia que sí presentan otras latitudes en el país, pero ojo, la violencia feminicida ha crecido, la desaparición de personas ha crecido en el Estado. Entonces, nos parece que es un muy buen momento para generar un plan estatal que prevenga lo que ha pasado en otras latitudes, ¿sí? Pero por otra parte también fortalezca el Estado democrático de derecho, es decir, aquellas instituciones que le ayudan al Estado y a la ciudadanía a elaborar las consecuencias de la violencia. Si tenemos un país en donde el 93% de los delitos no se investigan ni se sancionan, tenemos un cáncer
¿Eso qué significa? Que el incentivo para la violencia es que no hay consecuencias y que no pasa nada. Eso se tiene que atender. Yo también mencionaba el día de ayer en mi informe que es fundamental el tema de la pobreza y la desigualdad. Hoy por hoy Puebla está en los índices de ser una de las ciudades más desiguales en todo México. Hay que reconocer que ha sido una de las estrategias más plausibles del gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos menos pobres de los que teníamos anteriormente y eso se ha debido a que se ha subido el salario mínimo de manera sostenida, se han hecho reformas laborales, se han hecho transferencias de políticas sociales directas a la ciudadanía y eso ha tenido buenos resultados. Lo que consideramos es que hay que garantizar que estas estrategias se apliquen con perspectiva de mediano y de largo plazo. ¿Por qué? Porque si uno hace el análisis en términos de concentración de la riqueza, de acuerdo a la base mundial sobre desigualdad, lo que nos indica es que el 10% más rico en México detenta el 79% de la riqueza. Imagínate, entonces las tasas de desigualdad son tremendas. En materia medioambiental, es fundamental abordar la crisis de cambio climático. Y ahí hay una clara crítica de nuestra parte, sobre todo al gobierno federal, porque sus apuestas han estado basadas en las energías fósiles. Y nosotros lo que consideramos es que hay que construir nuevos modelos de desarrollo que pongan los bienes comunes en el centro y en ese sentido no sean desarrollistas, porque de otra manera no vamos a generar energías limpias y sobre todo asumir el reto de no generar los gases de efecto invernadero que nos han generado la crisis de cambio climático que tenemos hoy. En cuanto a la materia de polarización, nos parece que México enfrenta un gran reto, que ha habido una tentación hacia la crispación social y política y que esta ha sido auspiciada desde el poder público, pero también desde el poder privado. Y ahí las universidades tenemos un compromiso fundamental que es que nuestras universidades sean ágoras y no formar a los estudiantes en absolutismos, en verdades absolutas, en fundamentalismos, sino en el entendimiento de la otredad y de la diversidad de las ideas. Eso nos parece fundamental. Por eso consideramos que alrededor del 2024, que se abrirá un amplio proceso electoral, hay temas fundamentales para debatir, como son estos 6 que yo te enlistaba, y serían a los que tendrían que dar respuesta pues los nuevos planes de gobierno, ¿verdad?, de quienes lleguen. ¿Cuál debe ser la estrategia de pacificación? ¿Cuál considera o cómo tener visos de esa estrategia? ¿En qué se debería de basar una estrategia de pacificación? Mira, la violencia es multifactorial. Entonces, tendría que haber primero una estrategia de prevención de las violencias, que ayude a la mediación de la conflictividad y que la violencia no escale. Luego esa estrategia de prevención se tiene que acompañar de una estrategia de política criminal, en donde habría que fortalecer el Estado democrático de derecho, es decir, las fiscalías y aquellas instituciones que tienen el encargo de elaborar la violencia y luego poner a disposición del Poder Judicial los casos. Entonces tiene que haber una estrategia de fortalecimiento de las instituciones autónomas como Fiscalía y como Poder Judicial y de otras instituciones como la Comisión de Víctimas del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otro tipo de instituciones. Y finalmente una tercera dimensión, yo te diría, tiene que ver con la reconstrucción de los tejidos sociales. A ver, hay tejidos sociales ya socavados en el país y en Puebla y en la región, en donde tiene que haber una presencia de Estado que habilite economías circulares, que habilite la llegada de inversión y que posibilite sobre todo un futuro esperanzador a juventudes. Lo que está pasando en muchas coordenadas y latitudes de nuestro país es que las y los jóvenes no tienen acceso a oportunidades y que el crimen organizado
los coopta o les da una oportunidad de acceso económico. Entonces, por lo menos un plan regional de pacificación tendría que tener como componentes la dimensión de la prevención, la dimensión del Estado democrático de derecho y la dimensión de la reconstrucción del tejido social. Precisamente este 6 de septiembre que se tomó la decisión de, a través de la encuesta, que Claudia Sheinbaum será la coordinadora de los comités de la 4T, pues precisamente porque el rector de la Ibero de Puebla estuvo muchos años trabajando con centros de derechos humanos y tiene un diagnóstico muy interesante sobre lo que requiere el país, cómo ir hacia adelante, cómo lograr hablar de una pacificación del país necesario, una pacificación del país a través de reconstruir el tejido social, a través de las reformas judiciales necesarias, a través de todo el tema, digamos, integral. Y además, pues ya vamos a escuchar esta última parte de la entrevista, que estando en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, le preguntamos sobre el caso de Ayotzinapa. Vamos a ver esta última. Ejemplo político, perdón, ese es otro ejemplo paradigmático de cómo pasan sellos y signos políticos, pero no cambia la actitud del Estado frente a la necesidad de la verdad, justicia y no impunidad. Ayotzinapa pudo generar un antes y un después para México. Fue un caso que se globalizó por el mundo. Es un caso del oprobio, en donde es un reflejo claro de la macrocriminalidad del país. O sea, tienes en Ayotzinapa reflejado al crimen organizado, pero al poder estatal, al poder municipal, instituciones federales como la Policía Federal, el Ejército, que participaron en la desaparición de 43 estudiantes. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha tenido la capacidad de garantizar la verdad, ¿sí?, y generar un proceso plausible con las familias. Si hay una pauta diferencial entre ese gobierno y el peñanietismo creó una verdad histórica, este gobierno la ha desmontado, pero no ha tenido la capacidad de asegurar la verdad y la justicia para las 43 familias de Ayotzinapa, y eso es verdaderamente triste y da cuenta de por qué en México no hay un proceso sostenido de pacificación. Mientras ese tipo de casos que son emblemáticos, que son macrocasos, no se resuelvan de manera ejemplar, ¿sí?, el Estado de Derecho no se va a fortalecer en nuestro país. Por ejemplo, la salida del grupo interdisciplinario de expertos independientes, del GIEI. El GIEI se va porque le dieron solo un racimo de información y no toda la información. Y cuando se le pregunta dónde está esa información, dice en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, en México sigue habiendo pactos de impunidad e instituciones y autoridades intocables. Y por eso es que no se llega a la verdad y a la justicia, por lo menos en el caso de Ayotzinapa. En el caso de los militares, ellos argumentan que a final de cuentas fueron órdenes de la autoridad civil, no sé si de Osorio Chong o del gobernador, y de esa manera, digamos, quieren como decir, bueno, pues fue una orden que dijeron que tapáramos el tema. Te pongo el ejemplo de la masacre de Tlatlaya, que también sucedió en el sexenio anterior. Se tendría que investigar a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales y lo que se llama, sobre todo en el ámbito castrense, la cadena de mando. El asunto es que para eso necesitas instituciones sólidas que hagan investigaciones de contexto y en un entorno de macrocriminalidad, pero también necesitas voluntad política. Y es lo que no se ha dado con este ni en anteriores gobiernos, sin duda alguna. Rector Mario, quisiera agregar algo más a la entrevista.
No, Tania, agradecerte mucho el tiempo y el espacio y siempre mandarte un abrazo a ti, Ángulo 7. La verdad es que han sido 4 años en donde no tengo más que agradecimiento para ustedes. Ejemplo político, perdón, ese es otro ejemplo paradigmático de cómo pasan sellos y signos políticos, pero no cambia la actitud del Estado frente a la necesidad de la verdad. Y pues bueno, con esto concluimos esta entrevista y le agradecemos al rector de la Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón, que nos haya dado, y decidimos transmitirla este día en el marco pues de la unción de la nueva coordinadora de los comités de la 4T, porque es el diagnóstico que tiene y además pues es una universidad muy apegada al tema social. Pues nos despedimos sin más, desde solo comentar que salió Claudia Sheinbaum aquí afuera del World Trade Center. Yo me moví un poquito para poder comentar o transmitir esta entrevista, y ahí dijo que será la próxima presidenta del país de 2024 a 2030 y le ganará a Xóchitl Gálvez, quien será la candidata del Frente Amplio por México, PRI, PAN, PRD. Y hasta la próxima, no se les olvide revisar el portal Ángulo 7, www.angulo7.com.mx. Hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.